Hola, familia hermosa. Qué agradable volvernos a juntar y poder volver a proclamar la palabra del Eterno, poder volver y tomar nuestra porción de este día. Pero antes de nosotros empezar a tomar nuestra porción de este día, empecemos agradeciendo al Padre. Padre misericordioso, te agradecemos por este día porque nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de venir y buscarte. Señor, hoy queremos una palabra revelada con entendimiento, una voz clara y precisa, pero Señor, al escuchar tu voz, permítenos abrir nuestro ser, nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, Señor, de tal manera que al escucharte nosotros podamos ser ágiles a tu voz. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante que sepamos que saber identificar la voz de Dios es muy importante, especialmente cuando tú y yo queremos discernir cuál es su voluntad. En el momento que tú y yo queremos saber, discernir cuál es la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas, es importante que tú y yo aprendamos a discernir su voz, porque Él va a ir poco a poco mostrándonos en el camino qué quiere de mí. El Eterno. Entonces, si no conozco su voz, si no conozco su manera de expresión hacia mi persona, entonces no es tan fácil identificar su voz. Observemos que en Éxodo, para que el pueblo de Dios supiera o para que estuviera atento, eh, a escuchar su voz, una voz que muchas veces el Eterno se la dirigió, pero también fue a través de Moisés. Moisés es como el contacto, el medio entre Dios y el pueblo. Entonces, en Éxodo vemos que en Éxodo 15:26 dice, y le dijo, si de veras escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, y hace lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandatos, o sea, escuchando a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé que te doy la salud. Qué bello es para nosotros recordarnos, entender que Yahvé es quien nos da la salud, que todo lo que tenemos, pero es bueno que nosotros mismos nos recordemos, era aquí nos está diciendo. Pero bueno, hay una condición. Es bueno que si nosotros no sabemos escuchar, entonces no vamos a discernir qué Él quiere de nosotros. Y puede ser que muchas veces no les agrademos, no porque nosotros no queramos agradarle, sino porque no sabemos escucharle, que es diferente. Entonces es importante que como tú y yo, como cristianos, aprendamos a escuchar su voz, porque escuchar su voz nos va a ayudar a responderle mejor. Si vemos en Éxodo 19, el capítulo 19, versículo 3, oigan bien, muy bien lo que dice. Dice, eh, Moisés subió hacia el monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que hice a los egipcios, como ustedes los llevé en alas de águila y los traje a mí. Por tanto, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, será mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Bueno que no lo recordemos. Toda la tierra le pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de a decir a los israelitas. O sea, era la voz del Señor a Moisés y Moisés era quien le iba a transmitir a los israelitas cuál era el deseo de Dios para el pueblo. ¿Qué debían ellos hacer? Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que le había mandado el Señor. Todo el pueblo a una respondió, haremos cuanto dice el Señor. Moisés comunicó al Señor la respuesta y el Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crea en adelante. Es muy interesante que notemos aquí.
El Eterno nos conoce tanto, el Señor conoce tanto de nosotros, que Él no quería duda en la palabra de Moisés. O sea, el Eterno no quería que el pueblo tuviera ninguna duda y nosotros tendemos siempre a dudar y a preguntarnos, ¿será verdad lo que Moisés nos está comunicando? ¿Será verdad la palabra del Eterno a través de Moisés? Entonces, Él es preciso y le dice a Moisés, me voy a aparecer en una nube para que me vean y voy a hablar contigo para que entiendan que yo sí te comunico. O sea, que mi voz llega a través de ti. Moisés eres el medio de la comunicación entre el pueblo y entre el pueblo y Dios. Entonces, de esta manera, de ahí en adelante, el pueblo iba a entender, era una comunicación precisa, que Moisés no mentía, que Moisés llevaba una información directa del Padre al pueblo. Es maravilloso. Entonces vemos que él se está preparando. Moisés comunicó al pueblo lo que el pueblo había dicho. Perdón, Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Entonces sigue, y el Señor dijo a Moisés, vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana. Porque pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Vemos que lo manda a purificarse, a limpiarse, porque en 3 días, pasado mañana, Él vendrá. Entonces indica que cuando nosotros vayamos a su presencia para tener un encuentro con el Eterno, como nosotros tenemos un encuentro con Él en oración, tratando de buscarlo en comunión, en oración con su palabra, y mira cómo Él lo manda que se prepare el pueblo, nosotros debemos prepararnos antes. Y no solamente con ropas limpias para Él, sino con un espíritu adecuado, con un espíritu limpio, con un espíritu sin, puedo decir, sin rencor, sin sentimiento feo. Voy y me limpio y luego voy a recibir la palabra, voy a recibir a mi gran yo soy en el encuentro. Entonces dice, traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte será condenado a la muerte. Vemos la importancia de poder saber escuchar. No solamente oír, porque tenemos que entender que oír no es sinónimo de entender. Tampoco escuchar es sinónimo de entender. Si el pueblo no entiende, no escucha, oye, la voz clara del Señor a través de Moisés diciendo que si suben, el que sube, él le va a mostrar su voz, pero tienen que ser hasta un límite. Ahora, el que sube más arriba morirá. Es importante para nosotros entender y saber escuchar, porque sabiendo escuchar, entonces nosotros sabremos cuáles son nuestras consecuencias y cuáles son nuestras condiciones que nosotros debemos seguir para agradar al Eterno. Lo matarán sin tocarlo, a pedradas o con flechas, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. O sea, hay una condición, no es cuando tú quieras, Él está poniendo sus condiciones aquí. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse las ropas. Después les dijo, estén preparados para pasado mañana y no toquen a las mujeres. Moisés está preparando al pueblo para el encuentro con el Eterno. Esto nos indica a ti y a mí que en el momento que tú y yo, perdón, queramos tener un encuentro con Él, debemos nosotros también tratar de purificarlo de tal manera que nosotros podamos estar aptos para Él. Al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos, o sea, una manera de comunicación del Eterno. Y una nube espesa se posó sobre el monte, o sea, como lo acordado, una cita con el Eterno, qué maravilla, sobre el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se puso a temblar en el campamento. Era muy fuerte la voz del Señor, entonces tenían miedo, por eso temblaban. Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se quedaron firmes al pie de la montaña. El monte Sinaí era una humareda total, o sea, mucho humo, porque el Señor bajó a él con fuego.
se alzaba el humo como de un horno. El Señor bajó al pueblo con fuego, su presencia fue llena de fuego en ese momento y toda la montaña temblaba. Él, el toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba. Y Dios le respondía con el trueno. O sea, Él busca, vamos a entender aquí, que el Eterno vas a buscar una manera como de comunicarse con cada uno de nosotros, contigo o conmigo. Él sabrá qué tipo de voz vas a usar. O si vas a usar un medio directo, Él mismo de ti a Él, o de mí a Él, o si Él va a poner un intermediario, como fue el caso de Moisés, que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. ¡Qué maravilla! Entonces, el Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo, baja al pueblo y mándales que no traspasen. Volvió el Señor a decirle, hay límites, ¿ok? Que no traspasen los límites para ver al Señor porque morirían muchísimos. O sea, ya está mirando el Señor que la curiosidad y están queriendo subir, le está advirtiendo. Si el que subió, murió, perdió. Y a los sacerdotes que se han de acercar al Señor, purifícalos, para que el Señor no arremeta contra ellos. O sea, que antes de ir a la presencia de Él, debemos ir purificados. Es una maravilla que vamos aprendiendo. Moisés contestó al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú mismo nos has mandado trazar un círculo que marque la montaña sagrada. El Señor insistió, anda, baja y después sube con Aarón, que el pueblo y los sacerdotes se traspasen. No traspasen el límite para subir a donde estaba el Señor, no sea que Él les quite la vida. Entonces Moisés bajó al pueblo y se lo dijo. Que el Señor insistiera en decirle a Moisés que no al pueblo, decirle a Moisés que le diga al pueblo, insiste al pueblo que no traspase, es porque Dios sabe lo curiosa que somos y que tanto a veces, aunque nos corrijan, nosotros seguimos y nosotros queremos hacerlo. No nos limitamos, aunque ya Él nos ha dicho, detente. Yo quiero que escuche mi voz para que entienda que yo sí tengo una comunicación con Moisés directa, pero hay un límite, tienes que quedarte en equiposición porque si no te quedas en equiposición vas a morir, o sea. Pero el Señor insiste con Moisés y Moisés le dice, Señor, pero ha puesto un límite, pero no es que el Señor nos recuerda que ha puesto un límite, es que Él conoce qué curiosos somos nosotros como seres humanos y que seguro nosotros no nos íbamos a limitar, ellos no se iban a limitar y va a querer seguir. Si observamos también en Juan 10, vemos qué conexión hay entre nuestra palabra del divino. Luego en Juan 10, el capítulo 10, versículos 3 al 4, Jesús dice, aquí Jesús usa un lenguaje, tiene un lenguaje metafórico, es la manera como lo usa, hablando directamente de la voz y dice él, el cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a la suya por su nombre y la saca. Muy importante entender, él llama a la suya por su nombre. Entonces, tú no puedes llamar a alguien que no conozca por tu nombre. Es importante para nosotros aquí entender que debemos ser reconocidos para luego poder ser hijos y poder ser llamados. Otra cosa es, yo no puedo reconocer tu voz si no tengo intimidad. Por ejemplo, yo puedo caminar en la calle. Cualquier persona, si no sabe mi nombre, no me puede llamar, a menos que me diga, hey tú. Pero no me llamo hey tú. Yo no voy a mirar porque no soy hey tú. Ahora, si de repente tú dices mi nombre, a mí me suena familiar. Lo mismo pasa como Jesús está diciendo que llama por su nombre a sus ovejas. Entonces tú y yo somos sus ovejas, pero nosotros tenemos que ser hijos reconocidos. Y como yo soy hija reconocido, en el momento que yo acepto a Jesucristo como mi único Dios y Salvador. Ahora lo acepto, pero solamente no es que lo acepto, también tengo que cumplir sus mandatos para poder heredar las promesas que Él me ha dado. Porque escuchando la voz del Eterno vamos a descubrir sus palabras, vamos a descubrir sus enseñanzas y vamos a escudriñar tanta cosa bella. Yo podría decir misterio, pero no, es más que eso. O sea, la manera como Él se va a comunicar contigo y conmigo. Pero bueno, no hay intimidad si no eres hijo.
Si tú y yo, ahora estamos hablando de padre y hijo, pero bueno, por ejemplo, tú y yo no tenemos intimidad si no somos amigos, simplemente nos saludamos. Hola, hola, ¿cómo está? Pero no hay intimidad. ¿Cuándo hay intimidad? Hay intimidad cuando tú y yo nos buscamos constantemente. O sea, él está ahí dispuesto para buscarte y tú también tienes que disponerte para hacer esta relación. En la manera que tú y yo tengamos una relación íntima con el Eterno, entonces esta relación nos va a permitir a nosotros poder, con su palabra, escudriñando su palabra, también yendo con él a la oración. Esto es una manera de tener intimidad con él. También algunos que hacen el ayuno, también estas tres partes, perdón, van a ayudar para tener una súper intimidad con el Eterno. Ahora, esta intimidad me va a permitir a mí escuchar su voz y entenderla, porque no solamente escuchar, entenderla. Tenemos que pedir al Eterno que cuando Él nos permita escuchar su voz, nos permita también entenderlo. Vemos también que Romano, el Espíritu Santo abre nuestros ojos para el entendimiento. Entonces dice en Romano, veamos que en Romano dice, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, se dejan llevar por el Espíritu de Dios aquellos que son sus hijos. Por lo tanto, si ya eres hija, puedes llamarte por tu nombre y entonces ya tienes una intimidad. Vemos, esto me enseña que como hija aprendo a reconocer su voz, a discernir la voz de mi padre. O sea, que al escucharlo yo puedo entender que es él. Y él me entiende en el momento que yo le llamo, porque no fue hoy que lo estoy llamando. No, ya aquí hay una intimidad, ya aquí somos familiarizados. Y como estamos familiarizados, de tal manera él me reconoce y yo puedo reconocerlo. Vemos que es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Eterno. Es muy importante para nosotros, porque esto nos ayudará a ir entendiendo cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Como hijo tenemos que tener una relación con Él. Y esto es normal de entender porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mayormente, por ejemplo, allá en el campo, que uno, por ejemplo, llamaba a otra gente de una esquina a otro. Fulana, Corina, ya yo sabía, esa es la voz de mamá o de un vecino. Tú la reconoces. O cuando de repente alguien me llama en el teléfono y aunque no hay un número que identifique, yo solamente al escuchar la voz, si es familiar para mí, yo voy a decir, ay, esta es fulana que me está llamando. Y voy a responder, ay, hola, manita. Hola, hermana, cualquier nombre de mis hermanas. ¿Por qué? Porque ya yo sé quién es. ¿Por qué? Porque conozco su voz. ¿Y cómo puedo conocer su voz? Porque nosotros tenemos intimidad. Lo mismo pasa por el Eterno. Yo puedo entenderlo. Y eso es claro para ti y para mí porque fijémonos que, por ejemplo, en primera de Samuel, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3 hasta el 8 por ahí más o menos. Bueno, sigue más adelante. Vemos que el Señor está llamando a Samuel. Llama a Samuel, pero Samuel no sabe reconocer su voz. Entonces, cuando él va 3 veces donde Elí, vemos que Elí sí conoce la voz del Señor, él sabe. Entonces, cuando Elí le instruye a Samuel y le dice, cuando el Señor te vuelva a llamar, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Una maravilla. Ahora, otro punto muy importante que debemos tocar antes que terminemos es que Elí conocía la voz del Señor. Ahora tú y yo tenemos que entender que conocer la voz del Señor no es suficiente. Aparte de conocerla, tenemos que respetarla. ¿Por qué? Porque Elí, aunque conocía la voz del Señor, ya no había esta intimidad, ya el Señor no le traía la palabra a él. ¿Por qué? Porque Elí había rompido un compromiso. ¿Cuándo lo rompió? Él directamente no, él se mantenía casto para Dios, pero ¿qué pasó? Que sus hijos empezaron a mal usar las ofrendas que llevaban. Entonces, cuando la gente se quejaba con Elí, Elí le creía más a sus hijos. Entonces Dios se enoja porque Elí prefiere más a sus hijos que al mismo Dios. Entonces, ese es el castigo que el Dios le manda a Elí con
Samuel, primer mensaje que Dios le da a Samuel. Vemos que con la llamada de Samuel, cuando Samuel escucha la primera vez la voz del Eterno, allí empieza su vocación. O sea, que cuando nosotros podamos escuchar, estemos aptos ya para escuchar, estemos maduros para escuchar la voz del Eterno, ahí empieza nuestra vocación. ¿Por qué? Porque si sabemos escucharla y entenderla, porque Samuel la escuchó muchas veces, pero no la conocía. En cambio, tú y yo tenemos que pedir al Eterno que no solamente la escuchamos, sino que al escucharla sepamos entenderla, reconocerla. Y yo no puedo reconocerla si no tengo intimidad, si yo no lo busco de corazón. No puedo reconocer su voz. Así que pidamos al Eterno que nos dé sabiduría, que nos dé de inteligencia, que nos abra el entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que escuchemos su voz y al escucharla podamos entenderla. Y que nos permita buscar la mejor manera para poder tener una intimidad con Él. Teniendo una intimidad con Él, vamos a conocer su voz. Así que, Padre de misericordia, gracias, muchas gracias por tu amor infinito, porque nos permite, Señor, poder conocerte cada día. Padre, permítenos ser hijo y tener una intimidad contigo. Y luego de la intimidad, permítenos, Señor, si te place, por tu amor infinito, poder escuchar tu voz. Pero al escucharla, Señor, permítenos entenderla, porque escuchar no es sinónimo de entender, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos en el mundo. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le mando un fuerte abrazo, bendiciones. El Eterno le bendiga, el Eterno bendiga sus vidas, su familia, el fruto de su trabajo, todo lo que emprendan. Póngalos en la mano del Eterno, de Él, y Él va a bendecirlo. Bendiciones, le mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, los quiero, son súper especial para mí. Bendiciones.